Hola, ¿cómo les va? Acá estamos de nuevo, 2021, llenos de proyectos, con mucha alegría comenzar nuevamente compartiendo este arte divino. Estamos desde aquí, desde el taller Hablemos de Magia, nuestro canal Hablemos de Magia. Mi nombre es Sandra y aquí estamos con muchísimas ideas que nos transmiten ustedes, y nosotros vamos eligiendo cosas hermosas también para compartir. Y bueno, aquí estamos nuevamente para aprender y para enseñar todo, porque siempre es un círculo. Uno aprende y también enseñamos, y es lindo compartir este arte y que cada vez se sumen muchas más personas que se enamoren de este arte, porque da para muchísimo. Esta vez vinimos con nuestras flores africanas y miren, unas pantuflas divinas, que la estrella es la flor africana. Nosotros en nuestra sección de técnicas la enseñamos, y a partir de ese modelo, porque hay variedades en flores africanas, bueno, nosotros utilizamos aquí, yo tejí la flor que enseñamos en nuestra sección. Si alguien quiere hacer variedades, obviamente esto es tan libre que podemos jugar, nos permite jugar, divertirnos con colores, con algún punto que quisiéramos agregar. Bueno, la idea es hacer una pantufla con un número más grande. ¿Por qué? Porque me lo han pedido muchísimo cuando hicimos la pantufla anterior. Me han pedido muchísimo números más grandes. Entonces, esta vez está dedicado a una pantufla con número grande. Y también, obviamente, con la flor africana. Entonces, la idea fue hacer un talle grande, pero nos entusiasmamos y bueno, hicimos una variedad de numeritos. Hicimos también, miren lo que es esto, por favor, una preciosura para bebés también. Así que hoy nos vamos a divertir muchísimo tejiendo, haciendo florcitas. Con pocas flores logramos un trabajo maravilloso. ¿Y qué les parece si comenzamos a tejer? Acá estamos con las pantuflitas estas divinas, con la flor africana, que la verdad es una flor que da para tanto. Se hacen bolsos, mantas, alfombritas, almohadones, muñecos, sacos, bueno, lo que se les ocurra pueden hacer con estas flores divinas. En este caso me encantó hacer estas botitas porque lo que pude aprovechar es, con poquitas flores podemos hacer varios números. Hoy vamos a hacer, me voy a dedicar especialmente para los talles más grandes, porque con la botita anterior me lo pidieron muchísimo los talles más grandes, y en base a este les voy a explicar cómo para hacer el talle, por ejemplo, como para mi número, este es un 36-37, también les explico cómo lo vamos a hacer. Y si a ustedes les gusta y quieren, que también me pidieron muchísimo, es una para los niños más chiquitos, ¿sí? Ya les voy a ir pasando las medidas. Esta la hacemos con apenas 2 florcitas, la verdad que son una belleza. Pero hoy me quería dedicar especialmente en un numerito grande, como para un 40, bueno, ya les voy a ir explicando, 41, 38, 39, yo ya les voy a ir explicando cómo podemos hacer para tener varias medidas de estos zapatitos, estas botitas divinas que son súper abrigadas para los días frescos. Empezamos a trabajar, miren qué belleza. ¿Qué les quiero explicar? En primer lugar, la flor africana no se las voy a enseñar a hacer ahora. Ustedes fíjense en nuestra pantalla que va a aparecer el cartelito, los va a llevar directo donde ya enseñamos a hacer esta flor divina. Obviamente que hay versiones para hacer esta flor muy bonita, pero yo me estoy manejando con la misma que enseñamos en nuestra sección de técnicas. Entonces ustedes o se fijan en el cartelito que vamos a dejar aquí en la pantalla, si no, entran a nuestro canal, tocan videos y ahí les van a empezar a aparecer todos nuestros videos tutoriales, y entre tantos van a encontrar esta flor divina que la pueden hacer con los colores que a ustedes más les gusta y con el material que ustedes quieran. En este caso yo utilicé lana acrílica, que sería esta. Como siempre, a mí me encanta tejer esta finita doble, me parece que queda como más esponjoso el tejido y es mucho más liviano y rinde muchísimo. No es pesada, es livianita y es muy abrigada para los días frescos. Si ustedes quisieran hacer la versión en hilo de algodón, también lo pueden hacer, así que pueden tejerla con el hilo de algodón que a ustedes más les guste.
o con una lana de un grosor mediano también la pueden tejer. Si a ustedes les gusta y no les gusta tejer con lana doble, con una lana de 3 milímetros la pueden tejer perfectamente. Bueno, otra cosa que les muestro es mi aguja. En este caso, para este trabajo, tengo una aguja de aluminio número 4, de 4 milímetros, ¿sí? Y lo que vamos a necesitar son, por cada botita, en este número que es grande, vamos a tejer 4 flores iguales. Bueno, yo digo iguales, si ustedes quieren combinarlas con 2 colores o 3 colores o como a ustedes más les guste, la quieren hacer lisa, también puede ser. A mí me gustó esta combinación de colores, que es neutro, es tanto como para varón o como para mujer. Me parecieron colores divertidos y bueno, 4 florcitas para cada gotita vamos a utilizar, se tejen rapidísimo en una tarde. Vamos a hacer así. Comenzamos, vamos a colocar la flor africana, no con estos laterales, acá tiene que terminar en punta, ¿ven? Entonces nosotros vamos a unir aquí y aquí. Yo la voy a acomodar sobre la mesa, vamos a unir 2 florcitas así, ahí. Pueden elegir para unirla un color contraste. A mí me gustó elegir el mismo color para unir todas las flores y hacerle parte de la base, ¿sí? Pero eso es elección. Obviamente cada uno va a elegir el color que quiere. Otra de las cosas que les quería decir, que también es un dato, si ustedes no quisieran unirlas con punto bajo, lo pueden coser directamente con una aguja lanera y las cosen, no hay ningún problema. Bueno, vamos a enfrentar 2 lados rectos para comenzar. Ahí. Si ustedes recuerdan, o las que ya vio, o la que ya sabe hacer la flor africana, depende del modelo. Acá yo en mi flor hice un aumento aquí y un aumento aquí en todas las flores. Entonces yo voy a empezar a unir y quiero mostrarles dónde voy a tomar mi punto. Aquí donde está el aumento, bueno, yo voy a tomar el punto de este lado. Voy a ir uniendo hasta encontrar el otro aumento y termino mi unión aquí con este punto, ¿sí? Bueno, entonces voy a pinchar mi aguja en este, voy a enfrentar los 2 revés, ahí, y voy a pasar la aguja en el otro aumento de la otra flor aquí, ¿ven? Ahí y ahí. Voy a tomar mi color que yo elegí, traigo la lazadita, una cadena y comienzo con un punto bajo. Ahí. Ajusto. Me voy a ir llevando esta colita y la voy tejiendo, la voy envolviendo con el mismo punto. Y tomo un punto de este lado y un punto de la otra flor. Traigo la lazadita y tejo otro punto bajo. Y así voy a ir haciendo con estos puntitos hasta llegar a ese punto que les mostraba, que es justo el aumento. 5, 6, 7, y aquí llegué donde está el aumento y tomo el del otro lado. En total son 8 puntitos. Ahí. No voy a cortar mi hebra, les voy a mostrar, miren, nos tiene que quedar así, con este relieve. Por eso les decía, si ustedes quieren unirlo cosiéndolo, también lo pueden hacer, no hay ningún problema. ¿Qué voy a hacer ahora? No corto mi hebra, esta ya queda para luego sí cortarla, porque ya la llevé bastante en mi tejido. Y voy a enfrentar otra vez uno de estos lados y lo voy a enfrentar con esta. Miren, voy a tirar un poquito de esta colita para mostrarles. Esta sería la central. Entonces lo voy a arrimar ahí, revés con revés. Y voy a continuar de la misma forma. Ahora me queda el aumento de este lado, porque este ya lo tejí aquí. Entonces paso mi aguja por este y paso mi aguja por el otro lado. Y aquí retomo, esperen que me está volviendo la lazadita. Paso la aguja y paso la aguja. Y aquí retomo los puntos bajos. Traigo la lazada, vuelvo a tejer un punto bajo y así voy a ir tomando uno de cada lado. Esto es súper fácil.
Es muy rápido de hacer. Una vez que están las flores ya tejidas, que preparamos para hacer las botitas estas pantuflas divinas, súper abrigadas, muy alegres, porque esta flor la verdad que es una belleza para cualquier trabajo. Entonces luego se hace todo muy fácil. Bueno, aquí estoy en el último, que también tejimos 8 puntos. Ahora voy a hacer una cadenita y sí, voy a cortar, tiro, ajusto y ya tengo la unión de mi capellada. Ahí. Acá me quiero detener un poquito para mostrarles. Miren, yo una vez que uní estos dos, esto va a ir así y ya va tomando forma. ¿Qué es lo que les quiero mostrar? En este número más grande, yo ahora le voy a agregar una flor más. ¿Ven? Que ahora se los voy a mostrar. Pero me detuve acá porque quiero mostrarles este número. Este número lo hice exactamente igual como está aquí. ¿Ven? Es la capellada y las dos flores laterales. Entonces, si ustedes quieren un número más pequeño, simplemente vamos a unir el talón. ¿Y cómo lo vamos a unir? Lo vamos a unir de la misma manera. Vamos a iniciar aquí en este aumento y vamos cerrando todos estos 8 puntitos como cerramos acá y como cerramos acá. Entonces ya vamos a cerrar nuestro talón y tenemos todo lo que sería la parte de la capellada, la parte de arriba de la bota. ¿Sí? Eso es si nosotros queremos un número más chico. Pero como yo les contaba hoy, que nos vamos a dedicar para hacer un número más grande, que lo pidieron tanto, entonces para hacer un número más grande tenemos la opción de agregar una flor más, o si a ustedes les parece que es demasiado grande, lo que pueden hacer es tejen aquí 8 varetas, tejen aquí 8 varetas y luego las cosen. Entonces les va a quedar un talón con 2 hileras de vareta y también van a conseguir un número un poquitito más grande. ¿Sí? Para números más pequeños, bueno, después les voy a mostrar cómo unir estas que son 2 florcitas nada más. Miren lo que es una dulzura. Me encantó, súper divertida. Bueno, continuamos con el número más grande. El número más grande vamos a hacer así. Vamos a buscar una vez más uno de estos laterales y vamos a enfrentar los revés. Ahí y ahí. Y otra vez vuelvo a tejer. Miren qué fácil que es esto. Súper fácil. Se tejen unas cuantas florcitas, las tienen ya listas y luego unen todo junto. Otra vez hago exactamente lo mismo. Voy a buscar ahí, donde están los aumentos. Y desde aquí nace mi punto bajo. Recuerden que en total son 8 puntos. Y tejemos uno de cada flor. Y vamos a unir una más para conseguir este número que es más grande. Me pidieron números más grandes, entonces aquí estamos dedicando especialmente para esas personas que con la otra botita, como la había hecho especialmente para un número intermedio, entonces había que agregar mucho más hileras y bueno, cambia un poco la forma de la bota. Bueno, aquí tengo mi hilera unida. Hago una cadenita para hacer nudo, tiro y ajusto. Entonces agregué una parte de la flor. Esta flor la vamos a repartir. Acá tienen colitas, todo eso. Cuando lo terminamos vamos a retirar todos esos hilitos que nos quedan dando vuelta. Bueno, entonces tenemos así, miren, ¿ven? Ya automáticamente lo hicimos mucho más grande. Ahora me tocaría unir de este lado. Y hacemos exactamente lo mismo, ¿sí? Yo me voy a quedar uniendo, no les voy a mostrar porque esto es tejer exactamente lo mismo que hicimos aquí, lo voy a hacer de este lado. Bueno, nos tiene que quedar algo así, ¿ven? Ya tiene pinta de zapatito. Si lo miramos con cariño, tiene pinta de zapatito. Bueno, vamos a empezar a embrolijar estas subidas y estos picos que forma la flor, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de nivelarlo de alguna manera. Entonces, yo voy a empezar desde el talón. ¿Ven? Este sería el talón. Esta es la puntera. Ahí. Lo voy a dar vuelta.
¿Y qué vamos a mirar aquí? Acá nos vamos a encontrar nuevamente con este aumento. ¿Ven? Aquí hay dos puntitos. Bueno, yo voy a empezar justo en la mitad de este lado para poder contar mucho más fácil. Entonces, en este punto, que se lo voy a indicar con la aguja, acá están los dos, yo voy a comenzar en esta mitad. De esta mitad vamos a ir hasta aquí y luego volvemos y vamos tejiendo y vamos a ir enderezando de alguna manera estos picos, estas formaciones que se nos hacen con la flor. Voy a buscar mi color. Yo voy a continuar con el mismo color para hacer esta base. Y comenzamos con una cadenita y hago un punto bajo. Ahí. Al lado tejo otro punto bajo. De paso me voy llevando esta hebra un poco, luego la corto. Ahora voy a tomar lazada y en el que sigue voy a tejer una media vareta o medio punto alto o medio punto. Y ahora voy a tejer varetas. Tejo una, dos, y si ustedes lo notan es como que nos vamos elevando con los puntos para tratar de nivelar un poquito más este tejido. Retiro esta, que ya me la llevé un buen tramito, y sigo tejiendo varetas. Tejo 3, 4 y 5. 5 varetas. Ahí. Ahora voy a tejer una vareta de este lateral y de este lateral sobre este relieve, una de cada lado, bien pegadita. Aquí tejo una más y aquí tejo otra. ¿Sí? Ahora voy a comenzar a tejer 5 varetas y esta vez voy a ir bajando luego de las 5. Aquí va subiendo, bueno, ahora voy bajando. ¿Por qué? Porque acá tengo el pico, que estamos de abajo y tenemos que ir hacia arriba. Entonces vamos a hacer al revés. Hago 5 varetas, 1, 2, aquí va la tercera, cuarta y quinta. Tejo una media vareta en el que sigue y ahora tejo esos dos puntos bajos que corresponden hasta llegar a este aumento. En total son 4. Aquí tejo los otros dos porque se reinicia el mismo tejido. Lo mismo que hicimos aquí y aquí. Ahora vamos a reiniciarlo en estas dos. ¿Ven? La forma que hace, bueno, vamos a repetir exactamente lo mismo. Desde aquí, desde el aumento, ya tejí mis 2 puntos bajos y ahora vuelve la media vareta. Así vamos a hacer en cada uno de estos picos que nos encontremos. La vareta, 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando llego al relieve, recuerden, tejo una vareta de cada lado. Ahí y aquí. Y ahora tengo que llegar a este aumento y tengo que llegar con las varetas. Entonces, tejo 1, 2, 3, la cuarta, la quinta y la media vareta. Ahí. Aquí tejo esos 2 puntitos bajos, tiro de la colita porque les quiero mostrar. Todavía no llegamos al extremo, nos falta este tramo. Pero quiero mostrarles cómo más o menos ahí, al elevar con las varetas, es como que se va emparejando. ¿Ven? Ahí. Acá vamos subiendo y acá vamos bajando. Acá vamos subiendo y acá vamos bajando. Bueno, es como que vamos rellenando este zapatito. Cuando llegamos acá a este aumento, vamos a tejer todo en punto bajo hasta lograr llegar al otro aumento, que está por aquí. Entonces, una vez que llegamos a este aumento, hacemos exactamente lo mismo. Los 2 puntos bajos,
media vareta, 5 varetas, vareta de cada lado, vuelvo a tejer las 5 varetas y otra vez se vuelve a repetir. Esto es hacer exactamente lo mismo hasta encontrarnos con estos 2 puntos bajos que nos van a faltar aquí, ¿sí? Yo me voy a quedar tejiendo, recuerden, toda esta parte es de puntos bajos, toda la parte de aquí hasta llegar al aumento, ¿sí? Si quieren los cuentan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí estoy en el aumento 8. ¿Ven? Y ahora cuentan los 8 de este lado hasta aquí y vuelven a repetir todo este trabajo, pero de este lado, ¿sí? Yo me voy a quedar tejiendo porque es súper fácil, ya se los expliqué, así que es solamente repetir. Me quedo tejiendo y después les muestro. Bueno, acá terminé toda mi vuelta. Voy a cerrar con un punto corrido, ahí, cadenita, punto bajo en el mismo punto, ahí, y vamos a tejer un punto bajo sobre cada punto que me encuentre, ¿sí? Fácil. Para principiantes, si ustedes, los que no han tejido nunca y se están iniciando con este arte divino, se tejen la florcita que ya tenemos los paso a paso y salen divinas, y luego copian esto que es muy fácil y se hacen unas regias pantuflitas. Bueno, vamos a hacer un punto bajo por cada punto que me encuentro y ya tejo unos 2 más y les muestro cómo queda. Miren, voy a tirar un poquito la colita porque quiero mostrarles. Ahí, ¿ven? Acá yo inicié con los puntitos bajos. Miren cómo tiene que quedar, ¿ven? Ya va tomando esa formita. Entonces, voy a dar toda la vuelta con puntos bajos y cuando llego aquí, cortamos y ya les muestro cómo seguimos. Bueno, yo me voy a quedar tejiendo porque esto es muy fácil. Puntos bajos, damos toda la vuelta y cortamos la hebra, ¿sí? Y ya les cuento cómo seguimos. Llego al último, cierro con un punto corrido. Esperen que lo pincho de nuevo porque lo había hecho mal. Ahí. Corto, tiro y ajusto. Y nos tiene que quedar algo así. ¿Ven? Ah, les quería contar algo antes. Para hacer este zapatito hacemos exactamente lo mismo. ¿Ven? En las uniones hacemos este trabajito de las 5 varetas, las 2 varetas al lateral de la unión. Nuevamente las 5 varetas, media vareta. Esto se repite. En este zapatito, aquí están las 5 varetas y la media vareta, los puntos bajos. Todo aquí punto bajo, igual de la misma manera. Y después la vuelta de puntos bajos, igual de la misma manera. Y acá cuando sube, se repite lo mismo. Y con el pequeñino, exactamente lo mismo. Cuando la flor aquí va subiendo, hacemos eso. Hacemos las 5 varetas y la media vareta y luego todo punto bajo alrededor. Y acá se reinicia esa unión. ¿Por qué? Porque la flor es la misma y en todos hice la misma unión. Aquí lo hice en relieve también y aquí también, ¿sí? En los 3, para los 3 números, la unión es, o sea, el emparejar de las 2 flores, o 3 flores en este caso, es exactamente lo mismo para todas, ¿sí? Bueno, eso lo quería aclarar. Ahora, vamos a hacer la suelita. A mí la suelita me gustó combinarla de otro color, porque le quedaba muy bonito, y la hice lo más simple posible. Es un modelo muy fácil de realizar. ¿Qué diferencias hay? Miren, yo les voy a contar. Si ustedes quieren, lo pueden hacer directamente todo recto y queda bien igual. A mí me pasó que quería hacerle acá, justo donde están los deditos y el piecito, un pelín más ancho, pero muy pocas hileras. Y luego comienza a achicar, que eso se los voy a explicar ahora.
Pero si ustedes no quieren hacer este movimiento de aumentar y disminuir, no lo hacen, lo terminan igual que el talón, ¿ven? Algo recto. Lo pueden hacer igual, no va a cambiar, o sea, les va a ir igual. A mí porque me gustó darle así como una formita, siempre yo haciendo cosas raras, no sé qué pasa. Pero bueno, a mí me gustó hacer esto un poquitito más ancho, pero eso es a elección. Por eso les explico. Les explico a este también, exactamente hice lo mismo, lo ensanché un poquito ahí y después les voy a pasar las cantidades que hice para cada suelita. En esta no, porque era muy pequeñino, solamente disminuí algunos puntos. Pero bueno, ¿cómo vamos a hacer la suela? Yo voy a buscar mi color, que hice la otra. Voy a comenzar por el talón y voy a marcar 6 puntos para un lado y 6 puntos para el otro, ¿sí? La suela va a tener 12 puntos en total. Entonces, voy a buscar el centro, me voy a guiar por el centro, aquí, justo donde está el nudito, y voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí. Bueno, acá yo voy a pinchar y tengo que hacer 6 y 6, ¿sí? Pero dejo la aguja para no perder el espacio este. Voy a buscar mi lanita. Si ustedes si quieren lo hacen en un solo color, también lo pueden hacer, ¿eh? A mí me gustó combinarlo y me gustaron estos colores divinos. Y esto es simple, simple, simple. Bueno, voy a dejar una hebra ahí y busco una cadenita, punto bajo y cuento 12. Tengo 1, 2, 3. Esto es muy fácil, ¿eh? 4, 5, aquí está la del nudito, 6, sigo 7, me voy llevando estas colitas. Recuerden que todo esto luego nos ayuda porque después perdemos mucho tiempo escondiendo todas estas hebras. Hay veces hay que hacerlo, pero si lo podemos evitar y lo hacemos en el momento que tejemos, está fantástico, mucho mejor. Y esperen que cuento de nuevo porque me perdí. 3 y 4, 7. Aquí tengo 8, 11 y 12. ¿Sí? Voy a levantar una cadenita, giro y vuelvo a tejer esos 12 puntos. Bueno, esto lo vamos a hacer por 30 hileras, vamos a tejer 12 puntos bajos. Les voy a contar qué hice yo para no perderse, porque sé que hay mucha gente que se inicia y estos puntos muchas veces es como que no podemos contar bien las hileras, todavía no nos damos cuenta cuando recién empezamos con el tejido. Ahora, hago una cadenita, yo sé que acá hice 2 hileras. Bueno, aquí me encuentro nuevamente de frente. Cuando hago estas 2 hileras, si ustedes pueden, le ponen uno de estos marcadores. Si no tienen este marcador, le ponen un ganchito de papel. Si no tienen un ganchito de papel, le ponen un alfiler de gancho. Bueno, lo que tengan, un pedacito de lana. Entonces, cada 2 hileras ustedes pueden ir marcando. Cuando no se dan cuenta cómo contar cuando tenemos varias hileras, entonces esto es un método muy muy fácil y es mucho más práctico, obviamente. Ya tengo la cadenita, bueno, reinicio. Tejo 2 hileras más y cuando vuelvo le agrego el ganchito, el marcador, la lanita, un clip de pelo, lo que tengan que les ayude para marcar cada hilera. Sé que para muchos que están ya cancheros y tejen, esto es una tontera, pero cuando nos estamos iniciando en el tejido, muchas veces estas cosas nos perdemos. Parece mentira, pero nos perdemos. Bueno, una cadenita, giro y regreso. Este trabajito lo voy a hacer a lo largo de 30 hileras. Cuando yo llegue a mis 30 hileras, les voy a mostrar cómo aumentamos ese nada, muy poquito en la parte de adelante del piecito, que es un detalle. Si ustedes no lo quieren hacer directamente, terminen de hacer todas las hileras que les voy a comentar ahora cuando teja mis 30. Miren, cadenita, giro, yo ya sé que acá hice 2 hileras más. Entonces, ¿qué hago? Le pongo otro marcador.
Ya les dije todas las opciones de lo que pueden ir agregando. Cada 2 hileras, cuando vuelvo, lo marco. Entonces así no me voy a perder y yo voy tejiendo una tras otra, ¿sí? Y cada vez que vuelva le agrego un ganchito. Entonces sé que tengo 2, 4, 6, 8, 10, así hasta llegar a las 30. Yo me quedo tejiendo y luego les cuento cómo seguimos. Acá llegué a mis 30 hileras y de esto les hablaba. ¿Ven? Cada 2 hileras marqué, entonces es mucho más fácil contarlas. Bueno, ahora comienza el aumento, pero es como les decía antes. Si ustedes prefieren y lo quieren hacer todo recto, lo pueden seguir haciendo. Tejen 7 hileras más con 12 puntos y listo. Y ahí después sí vamos a empezar a disminuir un poco para la punta. Pero si ustedes le quieren dar el aumento, va a ser así. Son 6 hileras de 15 puntos. Entonces, aquí tejo un aumento, tejo un punto bajo, 2. Tejo hasta la mitad de esta planta del pie o suela aquí, y aquí tejo 2 más. Y cuando llego al otro extremo le vuelvo a hacer un aumento. En total aumenté 3 puntos, teníamos 12, entonces ahora en total vamos a tener 15. Si ustedes lo prefieren, bueno, aquí como son las primeras 15, lo que podemos hacer es marcarlo también. Entonces, aquí comenzó mi aumento, voy a hacer una cadenita, giro y voy a tejer con estos 15 puntos en total 6 hileras, ¿sí? Yo me quedo tejiendo. Cuando tenga las 6 hileras les comento cómo disminuimos y ya lo terminamos, falta muy poquito. Tengo mis 6 hileras de 15, ven, cada 2 yo marqué. Tengo mis 6 hileras de 15, ahora voy a disminuir a 12 nuevamente. Y vamos a hacer la disminución común. O vamos a hacer una disminución así, miren. Una cadenita, y en vez de hacer el punto bajo en el primer punto, voy a saltar al segundo. Acá yo ya hice una disminución. Tejo 2, 3, 4, 5. Y acá voy a hacer una disminución común. O sea, pincho, traigo la lazadita, voy al lado, pincho, traigo la lazadita y cierro los dos juntitos. Ahí. Acá hice mi segunda disminución. Y vuelvo a contar. Acá tengo 6, 7, 10, 11. Acá tengo 2 puntos. Entonces voy a hacer la misma disminución que hice en este extremo. Como la hago, salto el que sigue y lo tejo en el último. Bien, siempre vamos dando datitos de cómo hacer estas disminuciones, que son pequeñas diferencias, pero tenemos opciones. Tengo de nuevo los 12 puntos. Por eso cuando les dije que si querían tejer todo en recto, eran 7 hileras más que había que tejer. ¿Por qué? Tengo que tejer estas 6 más esta de 12 puntos, 7. Ahora voy a hacer una cadenita y sigo disminuyendo. Esta vez voy a disminuir 2 puntitos, o sea que en vez de tener 12 me voy a encontrar con 10. Y lo voy a disminuir de la misma manera que lo hice en los extremos, ¿sí? Aquí hice la cadenita, en vez de tejer en el primer punto, salto al segundo y tejo el punto abajo. Voy hasta el otro extremo y hago exactamente lo mismo que hice en la hilera anterior. En vez de tejer el punto que tenemos aquí, ¿ven? Este último, tejo en el que sigue, en este. Entonces es otra manera. Y una vez más, cadenita, y por última vez hago una disminución y tengo que encontrarme con 8 puntos. Salté el primero, tejo en el segundo. Yo me quedo tejiendo porque es exactamente lo mismo y ya les cuento cómo seguimos. Cadenita para hacer nudito, tiro, ajusto. Bueno,
esto va a ser nuestra suela. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos, de estos 8 puntos, vamos a buscar del lado del frente, vamos a buscar el centro de la capellada. Nos guiamos por estas varetas, venimos por aquí, acá está el centro. Voy a agarrar uno de estos marcadores, un alfiler o lo que tengan, un pedacito de lana, hilo, y vamos a ir al centro de estos puntos, 1, 2, 3, 4, bueno, aquí, en uno de estos dos, dejo mi marcador para que me sostenga, para luego yo, cuando venga tejiendo, me ubico bien en el centro. Giro, bueno, esto lo tenemos que esconder, lo cortamos y lo vamos escondiendo. Y si no, luego lo vamos tejiendo cuando unimos capellada con suela. Acá volvemos al talón, ahí, y voy a buscar nuevamente este color porque hice el bordecito y la unión con este color. Y vamos a comenzar a unir. Comienzo aquí en el talón, aquí en el centro, también me ubico en el centro. Y voy a tomar esto, si ustedes lo prefieren y no quieren tejer acá al borde, lo pueden hacer. A mí me gusta que quede en todos lados este bordecito, ¿ven? Yo lo tejí igual, me gusta cómo queda, que queda más parejo. Pero bueno, también les doy la opción que si ustedes quieren comenzar acá, dan toda la vuelta y terminan acá, lo pueden hacer también. Pero bueno, yo lo voy a tejer sobre estos mismos puntos. Y acá es más fácil, porque acá yo ya los veo donde están y comienzo a tejer puntos bajos. Hago mi cadenita y mi primer punto bajo. Así. Esta me la voy llevando. Y voy acá, como los tengo bien marcados, voy a ir respetando punto por punto. Paso todo junto y voy tejiendo puntos bajos. Ahí. ¿Ven? Ahí los veo bien porque ya estaban tejidos anteriormente en la unión de la suela y el talón. Este es el último, también lo tejo. Y ahora voy a ir acomodando la suela ahí y voy a ir tejiendo cada punto de aquí del zapatito, lo voy a ir uniendo con un punto de la suela. Ahí. Siempre con punto bajo. Si ustedes prefieren hacer, no sé, un punto cangrejo, también lo pueden hacer. Ahí. Y yo voy haciendo un punto bajo en cada punto que me encuentro de este zapatito. Ahí. ¿Ven? Entonces comenzamos a unir la suela. Yo aquí lo tengo sujeto para que me quede bien centrado y vamos a ir acomodando, ven que queda perfecto, va a ir muy bien. Entonces de a poquito, despacio, vamos tomando un punto del zapato y un punto de aquí abajo de la suela y vamos tejiendo puntos bajos, tan simple como esto. Ahí este se me enganchó, lo saco y lo vuelvo a tejer. Bueno, esto lo voy a ir haciendo todo alrededor del zapatito. Ya les muestro más o menos ahí. Quería tejer un poquito como para que vayan viendo cómo queda. Tiro un poquito y les muestro. ¿Ven? Entonces ya comienza la unión. Miren qué bonito que queda. Queda precioso. Yo me voy a quedar tejiendo todo alrededor. Todo alrededor. Luego saco el marcador, sigo tejiendo. Esto es muy fácil. Y acá cuando llegue a este lateral, vuelvo a hacer lo mismo. Tejo estos puntos que están ya, está unido, pero los voy a tejer sobre cada uno de estos puntos. ¿Sí? No les voy a mostrar esto porque, bueno, es muy fácil, es muy simple. Y vamos tejiendo y tomando las dos piezas, ¿sí? Y vamos terminando este zapato divino. Me quedo tejiendo y luego les muestro cómo le damos una terminación. Bueno, acá di toda la vuelta. Ahora hacemos siempre el cierre con un punto corrido, cadenita, dejo un tramo para luego esconder esta lazada, esta hebrita y listo. Bueno, está como un poco abolladito, pero ya va a ir tomando forma. ¿Qué nos queda por hacer?
el bordecito de arriba. Miren qué bonito que queda. ¿Qué les quería comentar? Me preguntaron muchas veces cómo hacer para que no se resbale, ¿no? Que no deslice y bueno, no caemos obviamente. Se le puede pegar o un pedacito de goma eva aquí en el extremo y aquí, o también si no es, no hacerle gotitas con la silicona caliente porque van a quedar esas bolitas que quizás nos moleste. Pero sí podemos poner líneas de silicona caliente y con algún metal o algo aplanarlas, unas rayitas así. Entonces eso va a evitar que se deslice y caernos, porque hay pisos que están o encerados o son resbaladizos por naturaleza. Entonces está bueno ponerle un poco de silicona. Y si no, goma eva, le cortan o le hacen si quieren. Yo no le pondría una porque queda tan lindo tejido, pero bueno, le pueden agregar en la punta y en el talón y es suficiente. Eso porque me habían preguntado muchas veces qué ponerle para que no se deslice y caernos, ¿no? Bueno, nos queda hacer el bordecito aquí, que es muy simple. Miren, les voy a desatar un poco el cordoncito. Es solamente tejer puntos bajos y cuando llegamos a esta unión, ven, ahí hacemos uno y uno y lo ajustamos. No hago una disminución, sino que se los hago bien ajustaditos y ajusto el punto, nada más. Y luego es hacer punto sobre cada punto, ahí, miren, damos toda la vuelta y punto bajo, ¿sí? Les voy a mostrar apenas un poquito, pero esto es muy fácil, muy fácil. Podemos empezar siempre del talón, si quieren. ¿Ven? En cada punto que me encuentro le hago un puntito bajo, nada más que eso. ¿Ven? Ahí, tan simple así, fácil. Esto para darle una terminación, queda mucho más bonito que si no tiene nada. ¿Ven? Aquí. Y acá es lo que les explicaba, acá tengo un puntito bien ajustadito y el otro de este lado, ahí. Y luego seguir tejiendo en cada punto que me voy encontrando. Esto es muy simple. Bueno, ¿qué nos queda? Dar toda la vuelta, cortamos, escondemos la hebra y le vamos a tejer un cordoncito. A mí me gustó ponerle así tipo zapatillita, tiene aquí cruzado 2 veces, un nudito en la punta. Les cuento que tiene 100 cadenitas aproximadamente para el tamaño de este piecito y nada más, nos queda nada más que esto para hacer. Miren qué belleza, la verdad que es divino. ¿Qué es lo que les quiero contar aparte? Les quiero contar la cantidad de puntos que utilicé para este número, si lo quieren hacer más pequeño. Aquí son 11 puntos. Vamos a hacer exactamente igual que hicimos con esta. Tomamos de aquí desde el talón, levantamos 11 puntos bajos, lo tejemos por 20 hileras y luego le hacemos un pequeño aumento a 14 puntos. Lo mismo que hicimos aquí, lo que cambian son las cantidades, obviamente. Bueno, 20 hileras, hacemos 6 hileras con 14 puntos, luego hacemos una disminución nuevamente a 11 puntos, luego en la otra hilera hacemos una disminución a 9, una disminución a 7 y una hilera más con 7 puntos. Yo se los voy diciendo, ustedes si quieren lo pueden ir anotando, entonces ya le queda ese datito. Luego es hacer exactamente lo mismo. Comenzamos a unir desde aquí, todo en punto bajo. Recuerden de enganchar con algún marcador o con algo, o si quieren lo atan con una lanita, el centro de la capellada con el centro de la plantilla. Y comienzan a unirlo de la misma manera. Y para este chiquitín son 12 hileras de 8 puntos que los tomamos de la misma manera, desde el talón. Hacemos la suelita y después con punto bajo lo unimos, todos de la misma manera. Entonces, 12 hileras de 8 puntos y 6 hileras de 6 puntos. Ahí está, eso es todo. Y lo unimos de la misma manera, miren qué bonito. Ay, es una dulzura esto, una belleza. Último detalle que quería mostrarles, esta botita, para hacer esta botita
ya les dije que necesitamos 2 flores, pero ¿cómo van a ir ubicadas? Miren, la de la capellada va con un lado recto para el frente. La vamos a doblar, ahí, esta es la parte de adelante, y la del talón la vamos a doblar con los extremos que terminan en punta, ¿ven? De la flor. Y los lados rectos los vamos a unir aquí. Esta es la forma para ubicar las 2 flores y ir formando la botita. Recuerden, la de la capellada va al lado recto, la doblamos, este lado recto lo vamos a unir con este otro lado recto, pero con la flor al revés, con los extremos más largos que van a ir en el talón. Entonces nos va a quedar de esta forma, ¿ven? Esta tiene el lado recto y aquí tiene los extremos más largos de la flor. ¿Qué otro detalle les voy a mostrar? Bueno, esto tiene que quedar ahí. Esto les expliqué que le vamos a hacer igual que hicimos aquí para emparejar y enderezar la base para la bota. Lo mismo vamos a hacer de los 2 lados. Acá va todo punto bajo y acá arriba, si ustedes lo desean, hacen exactamente lo mismo, pero solamente aquí, en esta unión. ¿Ven? Cuando baja. Porque como esta tiene la florcita con este extremo hacia arriba, entonces acá yo lo que busqué es emparejarla un poquito más la parte de la caña. Pero si no quieren hacer estas 5 varetas, recuerdan que hacíamos con media vareta y 5 varetas, entonces íbamos emparejando un poco. Luego todo es punto bajo. Si ustedes no quieren y quieren hacer todo punto bajo, también es válido. Que lo vamos a hacer como hicimos aquí, con esta, y como hicimos aquí con esta. ¿Ven? Todo en punto bajo. Esos son los detalles que les quería explicar de esta pequeña botita, cómo iban ubicadas las flores. Luego yo le pasé un cordoncito, luego le uní unos pomponcitos y la verdad que quedan muy bonitas. Y una cosa más que les quería mostrar, las medidas, para que ustedes se vayan dando idea para qué edades los quieren utilizar. Este pequeñín, por ejemplo, esta planta mide aproximadamente 13 centímetros. 13 centímetros. Esta, que es un pie un poco más grande, que la hicimos especialmente porque queríamos hacer un pie más grande, mide 25 centímetros. ¿Sí? Ahí, 25 centímetros. Porque como sabemos que en todos lados los números de los zapatos no son los mismos en todos los países, entonces yo le doy las medidas en centímetros. Y esta mide entre 22 y 23 centímetros, ¿sí? Que este es, por ejemplo, como para un pie, como para mi medida, en 36, 37. Les voy a medir el ancho también si quieren, aproximadamente menos de 10 centímetros, unos 9 centímetros más o menos de ancho. El pequeñito tiene casi unos 7 centímetros de ancho y este, que es un número más grande, tiene igual que la otra, casi lo mismo, 9 centímetros y medio, ¿sí? Casi 10. Aquí seguro que es 10. Bueno, le di todas las medidas, les di las formas de cómo podemos hacer más grandes o más pequeños. Tenemos para toda la familia, si queremos. Recuerden que si quieren apenas unos números, muy poca diferencia de números, simplemente le agregan varetas acá, no hace falta agregarle otra flor. Entonces vamos variando todos los tamaños. Bueno, espero que les guste este trabajo, es hermoso, tenemos para todas las medidas, las podemos adaptar muy fácilmente, es muy divertida, es una flor preciosa para hacer, tenemos muchísimas ideas para seguir tejiendo con estas flores. Bueno, espero que les haya gustado y nos vamos a ver en un próximo trabajo seguro. Y agradecerles como siempre y agradecer que comenzamos este año tan lindo con trabajos hermosos. Nos vamos viendo en futuros trabajitos. Les dejo un beso enorme. Muchísimas gracias.